claro, por mi interés, por mi experiencia, como lo comentaba Julián, actualmente trabajo en las comunicaciones del Viceministerio de las Mujeres, entonces también por el recorrido que hemos venido teniendo, las reflexiones del diario en este escenario, me llamó mucho la atención cómo dialogarles o compartirles algunas reflexiones en torno a la relación que tiene la educación, o esa intersección que podemos encontrar entre la educación y la comunicación hacia la transformación cultural. Entonces, o sea, esta conversa que les voy a compartir es un ejercicio un poco distinto, tal vez a lo que hemos escuchado en otros momentos. Pero pues el primer llamado que quiero hacer es que me quiero salir un poco de la pregunta en términos de que considero que hablar de una comunicación no sexista, hablar de una comunicación incluyente o inclusiva y hablar de una comunicación antipatriarcal nos requiere no solo pensarlo en procesos educativos formales, sino también como en una apuesta pedagógica en lo cotidiano. Entonces, como que reflexionemos como sobre cómo nos comunicamos en nuestro sindicato, en nuestro entorno laboral, en nuestra casa. Gracias a Diana ya tenemos como todo un inicio, unas reflexiones de los principios básicos de la comunicación no sexista, nos puso varios ejemplos que pues nos relacionan precisamente con como con esos estereotipos que nos enfrentamos como mujeres a todo, pues todos los días en los medios, en la publicidad, en el cine, en las series, ¿no? Como en múltiples escenarios. Y a mí me parece que esta reflexión puede ser muy interesante si la llevamos a nuestros propios entornos. Entonces, me gustaría iniciar con esta pregunta que quisiera hacerles, pues para que todos nos demos un poquito, todas nos demos un poquito de tiempo de pensar de qué manera creo que la comunicación puede aportar a la transformación de mi sindicato o de mi entorno laboral o el entorno más próximo en el que me encuentro. Me gustaría, de pronto, si quieren, pueden reaccionar si consideran que la comunicación sí aporta a esa transformación con el emoticón que ustedes quieran. Y si alguna quisiera como responder en específico esta pregunta de qué manera puede transformar la comunicación o puede aportar esa transformación, pues sería muy interesante poder escucharlas para ir encontrando conexiones entre lo que les voy a compartir hoy y lo que ustedes vienen reflexionando por su ejercicio sindical, por su experiencia activista, por su experiencia como mujeres en un entorno, en una sociedad machista, patriarcal. Eh, Aquí es que no sé cómo es que puedo ver si hay manos, creo que es, bueno, no sé. Bueno, si hay alguna manito levantada, ustedes me la hacen saber, porfa. Y si no, Claro que sí. muchas gracias. Aquí pendientes de si alguien levanta la manita. Listo. Entonces, bueno, como que vamos a dejar esa pregunta. Uy, perdón. Ella. Vamos a dejar esa pregunta ahí como latente. Me gustaría de pronto hacia el final volver a retomarla, pero de qué manera la comunicación puede aportar a esa transformación. Y para iniciar como la reflexión, esta línea argumentativa que les traigo hoy, pues yo me puse ahí a hacer mi tarea juiciosa de indagar algunos contenidos sobre comunicación no sexista. Entre esos encontré este video que crearon en la unidad, en la Universidad Autónoma en México. Eh, y aunque tengo diferencias con lo que se plantea en este video, me pareció interesante compartirles este ejercicio que luego realicé, y es que viendo en los comentarios, porque pues si uno hace la tarea de buscar en Google o en YouTube contenido sobre comunicación no sexista, se van a encontrar varios manuales, se van a encontrar varios videos,
con ejemplos, como con varias recomendaciones, herramientas, algunas de ellas ya no las mencionó Diana. Pero me parece interesante como ver las reacciones a este tipo de contenidos, y dentro de los comentarios estaba este de un compañero que, como él mismo se reconoce al final, dice que seguro soy un machirulo blanco, heterosis y 3 puntos suspensivos. Pero lo que quisiera resaltar de su comentario es esto que tenemos acá abajo, ¿no? Y él dice como, más o menos nos está diciendo que las mujeres insistir en otras formas de nombrar, que sea visible, pues que se visibilice a las mujeres y que no sea una comunicación sexista. Entonces él dice que esto es como que hay cosas en las que no se puede opinar, que hay normas que ya están establecidas y que se aceptan porque así se establecieron y así evolucionaron con el paso de los siglos. Y que 2 más 2 es 4 y no por machismo ni por feminismo. Y pues quiero como resaltarlo, ¿no? Porque es como este tipo de argumentos que sostienen la resistencia al cambio, esa resistencia a la transformación cultural a la que hacía mención al comienzo. Entonces dice el género gramatical masculino no tiene marca que lo identifique como género y por eso coincide con el neutro. Entonces yo me quedé pensando, bueno, pues ese argumento de la norma, pues claramente nos lleva a pensar, como lo vemos además acá en la imagen, ¿no? La referencia constante a la Real Academia Española. Entonces, pues fui a buscar de dónde está esta norma que hacía el compañero alusión. Entonces, en el manual de la nueva gramática de la lengua española del 2010, o sea, hace 14 años, tenemos donde dice precisamente que el masculino es el español en género no marcado, en el español pues no tiene un marcado, pero que en cambio el femenino sí es el marcado. Y entonces ahí pues aclara que básicamente lo que nos hablaba antes Diana, ¿no? Como que el masculino genérico aplica para todas las personas y como que no se pone en cuestionamiento, simplemente se asume, pero si hacemos un genérico femenino, ahí sí los hombres saltan, otras mujeres saltan o reaccionamos que no se está comprendiendo la totalidad de las personas. Y me parece importante destacar pues que la Real Academia es una entidad que se funda en 1713, es decir, hace un poco más de 300 años, y que está dedicada a preservar el buen uso y la unidad de la lengua. Entonces, cuando este señor hace referencia a que son normas que se han establecido y que han evolucionado a lo largo del tiempo, pues a mí me pareció interesante desde mi perspectiva también como de formación profesional, que es la antropología, como a ponerle lupa a qué es la cultura, ¿no? Y cómo hacemos evidente que la cultura y la humanidad pues ha ido en una constante transformación, ni siquiera diría evolución, sino pues que hemos cambiado de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a las interacciones que hemos tenido, a los lugares donde vivimos, nuestra relación con el entorno físico, ambiental, social, en fin. Entonces, para sostener como este argumento que les hablo del cambio, ay, acá creo que me va a perder mi presentación. Entonces, va desde acá, si yo paso acá, ¿se ve? Sí, se ve. Voy a presentarles un cortico video, solo un extracto de este video que realiza curiosamente, en que hacen todo un recorrido de donde surge el español como lengua, como idioma, y cómo es el resultado de un montón de encuentros culturales que hacen que se vaya transformando. Es decir, esa lengua de la que habla el compañero del comentario, que ha sido súper establecida y que no puede cambiar, pues la verdad es que si nos vamos a ver su historia, lo que ha hecho es cambiar todo el tiempo. Entonces, bueno, les voy a compartir el video. ¿Ahí ustedes escuchan? ¿Se escucha? No, no estamos No, escuchando. rayos. Mm. Si Chan, chan, quieres, chan. lo en el chat, Gabriela, y yo lo comparto para ayudarte De ahí. una, mil gracias. Gracias, Carolina. Las pongo por acá.
Listo. ¿Todo o desde algún minuto? ¿Cómo? Todo el video Creo que desde algún minuto. el enlace ya tiene el corte del minuto, creo, pero es Sí, 2:53. listo. Gracias. Almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, sería genial que lo compartieras. Tu apoyo a través de Patreon es muy agradecido. Ya te suscribes. Gracias, Carolina. Entonces voy a volver acá a la presentación. Ay, no sé si volví. Un momentico, porfa. Listo. Entonces, bueno, como vemos en este video, pues es evidente como en la medida que pues que se fue juntando los grupos poblacionales, primero como en esta península ibérica, luego con la venida de los españoles a territorio Abya o América, si lo queremos nombrar así, y pues se va transformando, se van incorporando nuevas palabras, nuevas expresiones. Y me gustaría de acá destacar precisamente que esa norma que hablamos o que habla el compañero, que está súper establecida y que no puede cambiarse, pues ha sido una norma que han ido estableciendo los reyes, principalmente hombres, privilegiados, seguramente heterosexuales, pero no, como es la corona diciéndonos cómo debemos hablar, y es la Real Academia la que nos está manteniendo un buen uso, porque como decía otros los comentarios antes, lo que estamos haciendo quienes acudimos o exigimos o hacemos un llamado a tener una comunicación no sexista e inclusiva, pues lo que estamos haciendo es destrozar, descuartizar el lenguaje. Y lo digo pues con un tono irónico, porque creo que es necesario comenzar a cuestionar y que en nuestras conversaciones también cuestionemos esta resistencia al cambio, porque el cambio es parte de la esencia misma de la humanidad. Y hemos cambiado también en cuanto a las necesidades que vamos teniendo como sociedad.
Y algo que también me parece interesante de este primer ejercicio que les proponía, pues es, yo acá destaco como las fechas, ¿no? O sea, estamos hablando de menos de 1000 años en los que se ha establecido el español, pero en los cuales podríamos hacer un ejercicio mucho más detallado y nos vamos a dar cuenta que es un lenguaje que cambia muchísimo, pero que además así hablemos ese mismo idioma en muchísimos países, pues para muchas expresiones tenemos formas de manifestarnos distinto, entonces como que esa camisa de fuerza que nos han querido imponer, pues como que comencemos a cortarla. Literalmente como ya basta de seguir asumiendo que la norma nos domina y que la norma no se cambia. Y lo otro que quisiera destacarte también de este primer momento, a propósito pues de la venida de los españoles a nuestros territorios, tiene que ver con este triángulo de la dominación en el que se intersecta la colonización, el patriarcado o el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, el cual vamos a ir desarrollando sobre esta gran palabra que necesitamos ir desestructurando, pues todas, las tres juntas, pero en específico tal vez le pondría una lupa más grande al tema del patriarcado. Y a propósito de cómo tenemos que ir transformando, cómo hemos ido transformando las mujeres las normas, pues me gustaría como pasar a este ejemplo de las mujeres en el centro de la política. Es un programa del Viceministerio de las Mujeres, pero es también una apuesta que llevan abanderando el movimiento de mujeres, organizaciones feministas desde hace muchos, muchos años, y que me parece interesante traer acá la reflexión en torno al cambio de la norma. Nosotras para el 28 de agosto hicimos una línea del tiempo de los 70 años, conmemorando los 70 años del voto de las mujeres en Colombia, y me parecía interesante destacar que pues hasta hace 70 años tuvimos las mujeres la posibilidad de poder votar, pero hasta hace 80 años se nos reconoció, o hace 80 años se nos reconoció la ciudadanía. O sea, antes de esto ni siquiera éramos consideradas ciudadanas y por tanto no podíamos participar en un montón de escenarios de la vida pública. Y pues estas transformaciones son importantes destacarlas, pero también me parece necesario que nuestra reflexión en torno a la transformación cultural podamos como evidenciar que la norma, el cambio de la norma no es suficiente. Es muy importante, es necesario, pero no es suficiente. Entonces, hace 70 años las mujeres podemos votar, las mujeres somos más de la mitad de la población habilitada para votar y en general superamos un poco más de la mitad de la población, pero hoy, en 2024, todavía no ocupamos la tercera parte de las congresistas electas. O sea, todavía ya tenemos la posibilidad de participar, pero no tenemos la garantía de representarnos, de tener representación en estos espacios decisivos de una manera paritaria. Y si vamos a otro escenario también de cargos directivos, en entes territoriales, hasta el 2023, por primera vez en Colombia, se eligieron 6 gobernadoras. Es decir, antes de esto nunca habían sido más de 6, o sea, ni siquiera 6, habían sido menos, siendo 32 los departamentos. Y destaco acá de estas 6 gobernadoras que Chocó, Cesar, Tolima y Sucre, por primera vez en la historia, tienen una gobernadora mujer. Y esto lo podemos llevar a pues a presidentas, a todos los niveles, ¿no? Como alcaldesas, y creo que este gobierno, pues es uno de los que ha hecho el cambio en términos de hoy contamos con un grupo ministerial en el que hay paridad en la representación de mujeres y hombres. Entonces quería como con este ejemplo dejar claro que si bien es muy importante que le apuntemos a cambiar esa norma que ha establecido el patriarcado o sobre la que el patriarcado se sostiene para que los hombres puedan dominarnos a las mujeres en los distintos escenarios, en las distintas dimensiones de la cultura y la sociedad, pues también es necesario que lo llevemos constantemente a lo cotidiano. Hay una mano levantada o escuché un sonidito, pero no sé qué es. Entonces, ¿sí? No. Era una mano levantada, pero ya la bajaron. Ay, pero se pueden animar a levantarla otra vez. Ah.
Si quieren comentar algo de lo que vaya diciendo, también está abierto al diálogo. Afortunadamente tenemos la posibilidad de abrir, creo que sí, se animó. Ahí está Fanny levantando la mano. Fanny, adelante, bienvenida a tu participación. Sí, yo escuchándola, yo quería aportar algo que, pues, que uno vive a diario y que uno está viendo que está sucediendo y que no lo están teniendo en cuenta, no sé por qué, ¿sí? Por ejemplo, yo soy mamá de 2 varones, pero soy separada. Y yo tuve a cargo levantar mis hijos varones, ¿sí? El entorno mío, casi toda enfermera es separada y tiene a cargo levantar sus hijos varones, sin la ayuda del varón, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo dar fe de lo mío, de mis 2 hijos. Mis 2 hijos son muy dados a respetar la mujer, a valorar la mujer. Mis hijos comparten los oficios de la casa con una tranquilidad, no son hombres, ¿sí? Y valoran mucho a sus esposas, a sus compañeras, al contrario, han sido más bien victimizados ellos que ellos hacerlo hacia ellas, ¿sí? Me siento orgullosa con mis hijos, soy tía de 6 hombres, ¿sí? Que más o menos es por el mismo tipo de muchachos. Entonces, hay una tendencia en que hoy en día la mujer estamos levantando nuestros hijos varones y eso ha hecho que el hombre valore la mujer porque han visto que su mamá hace todo lo que sea por sacarlos adelante sin la ayuda del hombre femenino. Entonces, eso hay que tener también en cuenta acá, que hay hombres que por razón a la fuerza de eso tienen que cambiar. Ya no pueden ser tan machistas, ya no pueden ser tan discriminativos con la mujer. Mis hijos, mis sobrinos y los amigos de mis hijos vienen mucho aquí a la casa y pues obviamente yo soy dirigente sindical y eso me permite de pronto tener un diálogo con ellos mucho más amplio y no ser como tan callada. Entonces obviamente les gusta venir aquí a la casa y cuando ellos se van para el exterior, lo primero que hacen es salúdenle a su mamá, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque pues obviamente ese machismo que el hombre manejaba la cédula de la mamá, que no podía hablar sino hasta cuando él le diera la orden, eso ya creo que no se está viendo, ¿sí? Entonces era eso lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Agradezco mucho tu aporte, como desde tu propia experiencia, porque esta es una de las provocaciones que traigo con la reflexión que les comparto hoy, precisamente de volcarnos a nuestros propios entornos, a la cotidianidad. Me parece muy interesante cómo destacas que tus hijos valoran a sus parejas, a sus compañeras, y que precisamente hoy los hombres tienen cada vez menos cabida a como seguir reproduciendo el machismo y esas formas de dominación sobre las mujeres. Sin embargo, también cabe como destacar que puede que en nuestros entornos cercanos esto esté cambiando y lo celebramos en el sentido como de la transformación. Siento que no necesariamente toca celebrarle todo el tiempo a los hombres que estén cambiando, porque pues es como más bien una celebración como a la sociedad en sí, ¿no? Como no solo muy bien, hombres, lo están haciendo mejor, sino como, hey, como sociedad, cómo estamos poniendo conversaciones incómodas, cómo voy en mi casa y dialogo sobre la emergencia nacional de feminicidios, como, porque probablemente yo he tenido ese tipo de conversaciones que tú hablas, que tienes con tus hijos, yo las he tenido, por ejemplo, con mi hermano. Y son conversaciones que son incómodas y pueden a veces terminar bien, a veces terminamos como en una pausa, como de listo, no nos estamos entendiendo, la retomamos después. Y uno de mis llamados es a que entendamos la comunicación inclusiva, no sexista, antipatriarcal en la forma de la acción misma, ¿no? Como no solo en cómo nos nombramos para existir, como nos decía Diana, que pues es como una consigna que traemos hace mucho tiempo, sino también cómo
acudimos a la comunicación para transformar ese relacionamiento cotidiano que tenemos con la familia, con las compañeras de trabajo, con los compañeros de trabajo, en cada uno de los escenarios. Entonces, si bien puede que nuestros entornos, que además somos mujeres críticas, reflexivas, que estamos también en lugares de disputa del sentido común, de disputa de poder, de representación, pues no necesariamente la realidad de todas las mujeres y de todas las personas. Entonces, como la invitación también es a que pues podamos como estar abiertas a que hay otras muchas realidades y que que hay todavía la necesidad de seguir apostándole a evidenciar, a responder a la visibilización precisamente, y acá retomo con la presentación, porque el androcentrismo pues ha sido una de las bases sobre las que se sostiene el patriarcado y sobre las que se sostiene el colonialismo y el capitalismo también, y podríamos hablar de otras formas de dominación, pero pues me gustaría centrarme en esas tres hoy. Y acá vemos una cita que nos comparte, pues como una afirmación que les quería compartir de Nuria Varela, que nos dice precisamente para explicarnos qué es el androcentrismo. Y dice: el mundo se define en masculino y el hombre se atribuye la representación de la humanidad entera. O sea, lo que vimos antes de la norma de la RAE, pues nos lo está diciendo acá como con otras palabras un poquito más digeribles. Entonces, eso es el androcentrismo, considerar al hombre como medida de todas las cosas. Y esto ha hecho que se distorsione la realidad, lo que consideramos de ella no ha deformado la ciencia y hoy tiene pues graves consecuencias en la vida cotidiana. Y quisiera conectarlo con el sexismo, porque si bien puede que tus hijos, Fanny, por ejemplo, pues sean, valoren y tengan otro tipo de relaciones con las mujeres en su alrededor, pues seguimos viendo, por ejemplo, en los medios cómo se manifiesta el sexismo de muchísimas maneras, ¿no? Y entonces si hablamos que el androcentrismo tiene dos características, que es invisibilizar y y excluir a las mujeres. En el sexismo encontramos que se habla de subordinar y desvalorizar a las mujeres. Y acá les traigo un ejercicio que me parece muy interesante, que hace un medio independiente llamado Primero la Gente, que hace análisis de titulares y los modifica directamente, ¿no? Entonces acá a la izquierda vemos un titular del Colombiano a propósito de toda la problemática de explotación sexual infantil en Medellín y en Antioquia, y entonces el titular dice: las 6 colombianas raptadas en Veracruz habría caído en las garras de mexicano que se movía por el Parque Jets. Y aquí lo transforma todo, y entonces nos dice: las 6 colombianas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en Veracruz, que fueron capturadas por la red de Cristóbal Hernández, que operaba en Medellín. Entonces acá está hablando de la problemática, está dándole nombre al responsable de esa red, no las garras del mexicano, y está ubicando en específico el lugar donde es. Pero además agregan dos reflexiones muy importantes que tienen que ver con que presenta la noticia mostrando las fotos de las propias mujeres que son víctimas de esta forma de violencia, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Dice: los titulares deben ser responsables con las víctimas, pero además dice: siempre usan las fotos de las mujeres y nunca las de los explotadores. Entonces creo que, y esto es un titular de este año, de hace un par de meses. Entonces me parece importante, como así como trae Diana, nos trae algunos ejemplos también de noticieros, de medios, pues como que veamos que esto sigue persistiendo en muchos niveles. Y pues como para responder a la problemática del masculino genérico, ¿no? Pues hay varias herramientas. Aquí adelante ya les voy a compartir algunas de estas. Diana también nos mencionó algunas que podemos aplicar para un lenguaje no sexista e inclusivo. Entonces,
En específico para no sexista, pues tenemos el desdoblamiento de los sustantivos, entonces en lugar de hablar de los profesores, vamos a hablar de profesoras y profesores, o el uso de sustantivos comunes como los términos colectivos o abstractos, por ejemplo, en lugar de hablar de los ciudadanos, hablar de la ciudadanía. Parafrasear también, en lugar de hablar de los fabricantes, entonces hablar de las empresas fabricantes, agregar las palabras mujeres y hombres, en el caso, por ejemplo, de los sindicalistas, mujeres y hombres, o también usar el artículo, que podría ser las y los sindicalistas, y acá hay una apuesta también de nombrar en primera medida las mujeres, siendo que hay una tendencia a nombrarlas en un segundo momento. Gracias. Y o agregar la palabra personas, la persona que denuncia, cuando no necesariamente se sabe el género con el que se identifica esta persona, y o quienes, emplear pronombres como quienes o quién pidieron el acompañamiento, o en algunos casos analizarlo bien, y esto, pues todas estas herramientas y tips, pues lo que nos hacen es una invitación a ser consciente cómo es nuestra comunicación, ¿no? Entonces, hay momentos en los que sinceramente no necesitamos a utilizar un masculino genérico para comunicar lo que queremos comunicar. Y entonces acá yo quería, como pues desde esta idea del lenguaje, pues estamos hablando de la cultura y podemos entender, o hay una invitación a entender el lenguaje como la columna vertebral de la cultura. Entonces, como la necesidad de transformar el lenguaje también es como esa necesidad de cómo nuestra realidad se está transformando y cómo la construimos en la medida que, pues, que vamos viviendo. Entonces, Fanny nos ponía un ejemplo de que pues ella ha vivido esa transformación en tanto que ella fue quien formó a sus hijos y seguramente les puso una serie de reflexiones que en otros entornos tal vez otros hijos no las tuvieron. Y entonces acá me gustaría como hacer una conexión entre la comunicación no sexista, que es esto que acabamos de ver, estas herramientas de cómo nombrar, cómo visibilizar, dejar de excluir o de discriminar a las mujeres desde el lenguaje, pero también estos manuales que acá les voy a compartir a continuación, pues nos hablan de este tipo de soluciones y también nos hablan de unas soluciones no recomendables, por ejemplo, el uso de X, ¿no? Como Todex, o el uso de un guión abajo, que a mí ese, por ejemplo, personalmente me parece interesante porque te da la posibilidad de que tú nombres desde el lugar donde te identificas. Si la persona va a leer el texto y es un hombre, pues puede pronunciarlo desde un masculino. Si la persona soy una mujer, pues puedo nombrarlo también desde ese lugar donde yo me identifico. Pero pues, o el slash, la diagonal, ¿no? Como que hay una serie de, el arroba también, como que dicen, estos no son recomendables porque no se pueden pronunciar, porque el momento de verbalizar ese lenguaje, pues va a haber dificultades. Pero me gustaría acá también traer la reflexión de que ese tipo de soluciones que encontramos en nuestra vida cotidiana, las distintas personas, pues responden también a otras formas de identidad, a reconocer la diversidad social, no solo reconocer la diferencia binaria entre hombres y mujeres, sino abrir el espacio como a otras personas que participan, que construyen y que están transformando también la sociedad, en específico las personas no binarias u otras formas de identidad de género y expresión de género también. Entonces acá pues un poco lo que quisiera es como que podamos abrir cada vez un poquito más esa estructura mental que tenemos a considerar que las cosas están establecidas de una sola manera y que porque así lo dice la norma, entonces así es, pues que lo cuestionemos, ¿no? La invitación es a cuestionarlo. Y en este punto quisiera hacer una pausita para compartirles parte de los resultados que hice en mi pequeña exploración. Tampoco es que sea, como que hice todo estado del arte sobre la comunicación no sexista e incluyente, pero acá les comparto 3 videos. Bueno, el primero realmente son como 6 videos con ejemplos animados que les puede servir muchísimo
para si ustedes quieren replicar esto en sus sindicatos, en sus entornos laborales, con su familia, pues que esto que hoy estamos dialogando acá lo pueden mostrar a partir de ejemplos. Los ejemplos a veces nos ayudan a entender otras formas de pensar, de otras perspectivas. Tenemos un decálogo también para una comunicación no sexista, la conferencia, una conferencia de una estratega en comunicación argentina muy buena que se llama Virginia García Boudou, y unos manuales. Entre esos hay un manual de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, el manual de comunicación no sexista del Instituto Nacional de Mujeres de México, y un manual que hizo también la Secretaría de la Mujer, para facilitarles, si los quisieran descargar, tener acceso a ellos, pues he creado este QR, que voy a dar un tiempito para que lo puedan escanear y compartir, y si ahí queda el documento con posibilidad de sugerencias, si quieren seguirlo alimentando, este es un documento que va a quedar después de este panel. Me parece que también una apuesta de otras formas de comunicación tiene que ver con la socialización de los conocimientos, de las herramientas, que cada vez más personas tengamos acceso a ello, a facilitar como estos canales de reflexión, estos canales para acceder a otras perspectivas. Entonces, pues aquí les comparto este breve ejercicio. Si ya lo pudieron escanear, les agradezco un dedito, un emoticón para poder continuar. Si no, les doy un tiempito corto porque creo que ya me he extendido bastante y me falta un poquito. Bueno, y si no, igual luego podemos volver a poner. Como les decía hace un momento, mi interés con esta reflexión era también, pues, demostrar cómo la comunicación no sexista inclusiva nos ha ido generando una serie de herramientas, de recomendaciones de cómo podemos transformar la manera como nos comunicamos, pero a mí me gustaría que llevemos la reflexión también a la transformación cultural. Entonces, cómo entendemos la comunicación hacia la acción, o cómo la comunicación o cómo entendemos esa acción de comunicar, ¿no? Cómo la realizamos. Entonces, aquí un breve ejercicio con la palabra asistente. Estábamos trabajando con Función Pública el otro día una estrategia comunicativa para derribar estereotipos basados en género o en sexo, y salió el tema de la asistencia y de las labores de secretaría. Entonces, escribimos como este estereotipo de los hombres no son buenos para tareas de asistencia y secretariado. Y la consecuencia de este estereotipo, pues es que el acta de la reunión siempre la hace una mujer. Yo quisiera saber, y les pido acá qué reacciones si esto les ha sucedido. Si han, con el emoticón que quieran, que tengan a la mano, si les ha pasado que siempre en los entornos que tienen, pues precisamente es una mujer la que termina haciendo la relatoría o la que termina haciendo las labores de secretariado. Y pues para un ejemplo de esto, precisamente fui a Google, puse asistente, que además es una palabra que no tiene ninguno de los dos géneros marcados, y como se dan cuenta, todas las imágenes que salen son mujeres. Veo que hay unas manos levantadas, entonces les doy paso para que interlocutemos. Adelante, Mariluz. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por los valiosos elementos esbozados en la presentación. Primero, pues yo lo que quería decir era que frente a estas estrategias comunicativas, muchas veces se presenta que eres tú la que haces el trabajo y luego quieren, en el caso de hombres que están dentro de la organización, usar ese trabajo para escalar posiciones al interior, pero en realidad quien hizo todo el trabajo y el ventaja eres tú. Porque es como si hubiese algo de antemano de, bueno, yo soy el que tengo el poder, o muchas veces tú eres la que tienes que ser voluntaria, pero ellos son los que tienen que ser reconocidos, los que tienen que tener el mérito, y tú simplemente tienes que quedarte callada o simplemente permitir que se utilice ese tipo pues como de trabajos. Y
lo que le quería preguntar es cómo se puede plantear desde la parte comunicativa sin que suene una afectación al buen nombre, la visibilización también de esas situaciones que ocurren de invisibilizar, por ejemplo, presuntos actos abusivos, en el caso del magisterio cuando se trata de procesos que tienen que ver con integrantes de la organización sindical, pero también de esa cultura patriarcal que visibiliza son las acciones de ellos, pero invisibiliza las acciones de las mujeres. Y por último, quería pues como preguntar si dentro de este espacio existen asesorías a situaciones que pasan de violencias de género al interior de organizaciones sindicales o cuál sería como el medio para mirar como una asesoría, una consultoría en ese tema. Muchas gracias. Mariluz, muchísimas gracias por tu reflexión y por tus inquietudes. Si te parece, voy a dar paso como a terminar esta reflexión que traigo, porque precisamente va un poco a cerrar hacia donde tú apuntas la pregunta. Entonces espero como incluirla al final. Ya con respecto al tema de la asesoría, creo que es algo que se puede traer como de manera interna y luego darles una respuesta porque con respecto como a esa inquietud no te tengo como una respuesta en este momento específica, pero ya la anoté y la voy a considerar acá para compartir en el ministerio. Entonces, bueno, como pues pudimos ver que a varias les ha pasado, como además este ejercicio del asistente que suele relacionarse con las mujeres, y yo quería como entonces traer acá esta relación entre la comunicación no sexista, incluyente y antipatriarcal. Y siento que venimos como de la apuesta de visibilizarnos como mujeres, y lo hablaba ahora Mariluz, como esa necesidad de reconocimiento al trabajo que hacen las mujeres, o que hacemos las mujeres, porque los hombres suelen aprovecharse de ese trabajo. En los entornos laborales pasa un montón, en los entornos educativos. Ahorita que volví a estudiar un posgrado, pues lo estoy sintiendo. Entonces, y cómo ellos necesitan recibir ese reconocimiento, esa visibilización. Entonces, pues venimos de toda una reflexión de cómo las mujeres también necesitamos ser visibilizadas, ser nombradas, y que estamos existiendo, estamos resistiendo y estamos transformando. Para pasar a una comunicación incluyente, que lo que hace es un reconocimiento a la diversidad social, a todas las formas también de participar en esta sociedad, a las diferentes formas de identificarnos, y a un tercer estadio, yo los veo un poco como que están todas relacionadas, pero como que cada uno le agrega un elemento adicional que hace que sea como más robusta la apuesta, ¿no? Y la comunicación antipatriarcal, pues que la apunta a desmantelar esas formas de dominación a las que hacía referencia antes, ¿no? El colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, y podríamos hablar del racismo, el capacitismo, el especismo, como las diferentes formas en las que nos domina en la sociedad. Entonces creo que lo que hay en común, pero también la apuesta y la provocación que con esta reflexión traigo, pues es a subvertir esa norma que nos han impuesto en que el hombre es la medida de todas las cosas, y que ante la omisión de las mujeres, que ha sido abierta y deliberada, pues nos disputamos la representación de nosotras como mujeres, y nos disputamos también el sentido común que hace que, como nos decía Diana en su presentación, pues cuando hablan en un colegio de salgan todas, entonces salen todas las niñas y niños, niñas, pero si salgan todas, pues solo salen las niñas, ¿no? Entonces esto está tan instalado en nuestro sentido común que pues necesitamos seguirlo disputando, necesitamos seguir apostando a la transformación. Creo que hay otra mano levantada.
Sí, Gloria Inés, muchas gracias. Adelante con tu participación, te escuchamos. Hola, mi querida Doc, aquí escuchando encantada pues todo el curso de formación sindical y quería hacer una intervención con respecto a lo que acabas de hacer. No, enlazarlo mejor con lo que acabas de decir. No sé si es solamente mi sentir, pero efectivamente nosotros somos mujeres muy, muy equiperas con los hombres, pero muy malas coequiperas con nuestro mismo género. Engrandecemos, ensalzamos a los hombres, no porque no lo merezcan, ni más faltaba, lo merecen y tienen un lugar que se han ganado, preponderante y de todo, pero nosotros no tenemos la suficiente valentía y el suficiente arrojo para construir en el término de mujer, para asociarnos y para generar esas acciones, esos espacios, esas transformaciones necesarias para empoderar a la misma mujer. Es tan cierto esto que efectivamente en el marco de la política la mayoría de representantes son hombres, pero son hombres que son elegidos por mujeres, definitivamente por el 100% de las mujeres, porque no hemos aprendido a valorar la capacidad que tienen algunas de liderar ese tipo de procesos por su interés, porque es el medio en el que se mueven. Entonces, ahí viene como una crítica también muy, muy especial para nosotras las mujeres. Antes de transformar el pensamiento de otros, pues hay que empezar por el de nosotros, por el de nosotras mismas. Era como esa reflexión. Un abrazo, muchísimas gracias, mi querida Gabriela. Tan bella, Gloria, muchísimas gracias por tu reflexión. Viene muy, como dice el dicho, espero no cambiarlo porque siempre cambio los dichos, pero viene como anillo al dedo. Porque precisamente creo que esto se enlaza con también lo que nos decía Mariluz, del reconocimiento, del valor que nos damos entre nosotras, pero también cómo, cómo nos relacionamos entre las mujeres, cómo nos relacionamos frente a los hombres. Tú dices, somos muy buenas equiperas con los hombres, pero pareciera que somos malas coequiperas entre nosotras. Y ese, de hecho, es otro de los estereotipos que queremos, sí, transformar y que le vamos a apostar en nuestra estrategia comunicativa, porque es otra creencia súper instalada en nuestra cultura, en ese sentido común al que hacía referencia, de que entre mujeres no podemos trabajar. Y mi experiencia personal, pues llevaría a decirles totalmente lo contrario. O sea, yo he trabajado con mujeres en distintas edades, en distintos entornos, en distintas regiones del país, y es posible. Y creo que entre nosotras, pero quiero como traer, no a decir que no estoy de acuerdo contigo, Gloria, sino que me parece muy valioso la reflexión que haces, como el cambio y la transformación empieza por nosotras mismas. Y antes de ir a decirle a otro o a otras cómo tienen que pensar de esta manera o tienen que decir esto, pues cómo hago yo esa reflexión en mi persona, en mi entorno. Y algo que les quisiera compartir también muy personal es que yo siento que a veces hay mucha resistencia al nombrarnos como una, ¿no? Cuando una está pensando en algo, una hace algo, y para muchas puede sonar súper raro, innecesario, que puede ser un capricho, pero yo siento y lo he escuchado de otras compañeras, y no solo en Colombia, en otras partes del mundo, que cuando una se nombra desde ese género como mujer, comienza a transformar algo en el chip, en la cabeza, y comienzas como eso que nos hablan de empoderarnos, que también es un verbo a veces como tan trillado, pero pues que al final es sí, como reconocer el propio poder que hay en mí. Cuando yo comencé a nombrarme desde el femenino también, a usarlo, pues, pues precisamente cambió ese chip en mí. Cuando comencé a proyectar mi voz, comencé a ver otras formas en cómo me comunico en lo corporal, en lo gestual, en fin. Como que esos cambios son pequeños, pero van haciendo que todo el engranaje vaya cambiando. Creo que hay otra mano levantada, o ya no. Sí, Gloria, cuéntanos.
Sí, de acuerdo, mi querida Gabriela, ni más faltaba el desconocer el hecho de que hay equipos de mujeres muy buenas que se puede colaborar, pero digamos que como en el caso de la docente anterior, que la conocí en un evento en una obra de teatro de pasarela, precisamente en el Teatro de Elia Zapata Olivella, han venido transformando tanto su pensamiento que como ella lo manifestaba, ella piensa en colectivo, trabaja en colectivo más que en su propio reconocimiento. Entonces, esto para enfatizar de que ni más faltaba, efectivamente hay unos equipos maravillosos de mujeres, unas mujeres sabias, empoderadas, a las cuales vale la pena seguirle el camino, pero que por otra línea también hay otras que nos desdibujan y nos desdibujan de manera muy terrible, porque no es un secreto, ni más faltaba, que hay muchas mujeres que efectivamente violentan a sus compañeras de trabajo y son las que ejercen el tema del acoso laboral y de todo. Y eso también hay que empezar a visibilizarlo precisamente para erradicarlo en todas las entidades. Entonces era como eso, un abrazo y muy linda exposición, mi querida Gabriela. Y bueno, en general las de todas, un abrazo. Tan bella, Gloria, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Igual el patriarcado nos atraviesa a todas, todos, todes, y es algo en lo que estamos transformando constantemente, en cómo, pues en cómo establecemos otras formas de relacionamiento que parta desde el reconocimiento, que transforme también la idea de la dominación, como la forma de imponernos, como la forma de poder dar a conocer mi perspectiva, ¿no? Entonces, enlazando con tu reflexión que me parece muy valiosa y muy importante, y además que la conectes también con lo que decía Mariluz, que habló anteriormente, yo les traía estas dos preguntas para ir cerrando ya mi intervención. Disculpen que me tomé más del tiempo indicado. ¿Cómo pasamos de la comunicación como mensaje para la comunicación como acción? Y aquí pues venimos hablando de cómo nos valoramos, de cómo nos nombramos, de cómo nos reconocemos, pero también en ustedes ha habido esas preguntas de, bueno, ¿y cómo hacemos que eso cambie en entornos donde no tenemos reconocimiento, donde nos invisibilizan, donde antes lo que hacen es acosarnos, violentarnos, se reproduce esas mismas formas de dominación, incluso entre nosotras mismas? ¿Qué se necesita para una comunicación que contra la dominación? Entonces, esta pues está un poco abierta para que ustedes la respondan. Yo les traigo acá algunas ideas provocadoras, pero que me parecen interesantes precisamente entramos a una conversación en la que podemos decir buenas tardes todos y todas y que esto no parezca un capricho, sino ya argumentamos por qué es necesario con toda la exposición anterior, en el que, por ejemplo, no usemos diminutivos hacia las mujeres, ¿no? Compañeritas, puede ser de cariño, pero el cariño es que uno no le dice a los compañeritos, ¿cierto? O no dice señorito, pero sí usa señorita porque no está casada o porque es joven. Entonces también acá hay otras formas a través del lenguaje en las que se discrimina por la edad, o sea, no solo por el género, sino por otras razones. Y ahí las traigo a colación porque sucede entre las mujeres, ¿no? Entonces, mujeres mayores a veces tienden a desconocer el conocimiento, la sabiduría de mujeres menores, o las mujeres menores tienden a desconocer o valorar la capacidad que tienen mujeres mayores, y así podríamos hablar de lo étnico o de otras formas de cómo se intersecciona la dominación. Yo traigo estas 5 punticos, hablando de diminutivo, estos 5 puntos de cómo hablamos de la comunicación desde la acción y cómo lo transformamos en nuestros entornos, en el sindicato, en el trabajo, en la familia, ¿no? Entonces, reaccionar, o sea, basta de callar, reaccionar cuando presencio actos de discriminación, de dominación y o de exclusión. Vamos a hablar, vamos a denunciar, vamos a
a reunirnos con otras compañeras, si no es el momento de nombrarlo y de visibilizarlo apenas sucede, como que no lo callemos para nosotras, busquemos esos espacios en los que con otras compañeras o con otras personas podemos construir una forma de reacción ante esto. Reconocer y visibilizar el trabajo y los aportes de otras compañeras, que ustedes ya lo vienen diciendo, y creo que precisamente en entornos donde los hombres se apropian del trabajo que una ha hecho o donde reciben todo el reconocimiento, pues que nosotros también podamos hacerlo. Y acá traigo un ejemplo del entorno político. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que en el Congreso las mujeres congresistas, así tengan ideologías diferentes, tienen una solidaridad entre las mujeres porque es un entorno demasiado hostil para ellas. Es un entorno en el que reciben violencia sexual, reciben desconocimiento, bueno, reciben de todas las formas de ataques posibles habidos y por haber. Entonces ellas entre ellas, así estén disputándose cómo transformar la sociedad, pues en ese entorno son manada, si lo queremos llamar, o son compañeras, ¿no? Somos aliadas, si lo queremos poner en algunos nombres o etiquetas. Entonces comencemos a reconocer públicamente en esos espacios pequeños, medianos, grandes, el trabajo que hacen las otras compañeras. Así la otra compañera no me lo haya reconocido. O sea, también como decías tú, Gloria, pues el cambio empieza en una y seguramente luego la compañera va a quedarse pensativa como, oiga, esta compañera sí me lo reconoció y yo en cambio todo el tiempo lo que he hecho es invisibilizarlo, ¿no? Tercera acción, evidenciar los actos de dominación. Todos sutiles, explícitos, todas las formas, hacerlo. Una de las recomendaciones que pueden encontrar en los manuales, por ejemplo, es la regla de la inversión. Entonces, si yo nombro, por ejemplo, el señor Hernández y su compañera, y si lo nombra al revés y los hombres reaccionan, es porque ahí hay sexismo, ¿no? Entonces, como darle la vuelta a cómo lo están nombrando. Entonces, si viene un compañero y me dice, ay, señorita, ¿cómo está de bonita hoy? Entonces yo, ay, señorito, qué feo está usted hoy, ¿no? Como qué necesidad de estarme haciendo esos comentarios, sin acudir a la violencia, sin acudir, pero como a otras formas de discriminar, pero sí de poner límites además, ¿no? Protegernos ante las violencias basadas en género. Esto está relacionado con lo primero, pero también es cómo construimos estrategias que nos permitan prevenir esas situaciones, que nos permitan reaccionar ante las violencias que ya se cometen. Encontrar que así como los hombres son cómplices en el patriarcado para seguir dominando en múltiples niveles de la sociedad, pues que nosotras también podemos hacernos cómplices y unirnos para responder ante esto. Y hablo de nosotras, pero pues también quiero acá referirme a que nos unimos con otras personas, porque también sabemos que son múltiples las identidades que no se acogen como a esta estructura patriarcal del hombre privilegiado, blanco, cis, hetero y demás. Y finalmente una que me parece muy importante y que traigo de las mujeres sabias que me anteceden y de quienes soy gracias a ellas también, comunicar lo que nos dice nuestra intuición. Muchas veces la callamos y ese es uno de los, como del saber ancestral que se está manifestando y que nos permite también reaccionar a un sistema que ancestral históricamente nos ha dominado, y creo que ahí también tenemos respuestas de cómo accionar distinto. Estas son solo unas provocaciones de cómo podemos accionar. La conversación y las preguntas quedan abiertas para ustedes, compañeras. Muchas gracias por permitirme compartirles estas reflexiones. Bueno, tenemos levantada la mano de Liliana Lazo. Adelante con tu participación. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela, tengo una pregunta. ¿Cómo transversalizar esta comunicación no sexista
en la legislación, en los procesos de cambio institucional, cada uno de los, como servidoras públicas, en cada uno de los diferentes, diversos ministerios que hay, porque pues sabemos que esto lo estamos manejando desde el Ministerio de la Igualdad, que inclusive ha tenido recelos, le han dado duro desde desde el mismo Congreso. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la última debate cómo decía un congresista, ni para qué nombrarlo, decía, pero yo cómo le voy a dar licencia a una persona si yo, y no digo la región porque ya ustedes también la imaginan, cómo sé si es hombre o si es mujer. Entonces, nosotros, yo por ejemplo viendo ese debate decía, oiga, si esos son los padres de la patria que están allá y que son los que mandan y son los que legislan y son los que hacen, entonces la formulación de las políticas públicas realmente me horrorizan. Lo otro es la cuestión cultural, porque sabemos que en las regiones hay regiones que utilizan la palabra dama, y no nos están insultando, sino que son regionalismos, entonces la estructura también de la lingüística es una tarea larga. El sistema de la lingüística del español, pues siempre nos han dicho, dicen aquellos que no quieren montarse en esta buceta, dicen ofrece posibilidades para que no haya discriminación sexual en su uso. Ellos inclusive dicen que los recursos lingüísticos no requieren del desdoblamiento de ese agregar el as, el os, el es. Entonces, realmente es una tarea larga, amplia, no imposible, pero sí la investigación nos está llamando también. En el caso de hacer esta transversalización realmente efectiva, ¿no? En la promoción y el diálogo. Bueno, hay un mundo de cosas que están ahí flotando y que trabajo sí hay. De la pregunta concreta, ¿cómo se transversalizaría eso en la legislación, en los procesos de cambio institucional y en la parte de las políticas públicas y programas? Gracias. Gracias, Liliana. ¿Hay alguna otra mano levantada? Les recordamos que a las 5 no. Listo. Bueno, ahora no. Si quieres ver como algunas ideitas como de cierre para ya continuar como con las preguntas y poder pasar también ya al siguiente panel. Entonces, pues bueno, no, Gabriela, agradecerte un montón por esta presentación. Yo resalto mucho pues estas ideas como de pensarnos la comunicación pues en los diferentes entornos y cómo puede transformar esos entornos. También es muy bella la reflexión que haces acerca pues como de la vida que hay en la lengua, ¿no? La constante transformación en la que está y como la vida que podemos igual seguirle dando como respuesta como a los movimientos sociales y al movimiento social pues de las mujeres. Y también pues, es interesante, muy valiosa esta idea también que nos regalas de la comunicación como acción, ¿no? No solamente como la manera como nos nombramos, la forma como nos expresamos, sino es cómo modificamos las relaciones, los escenarios en los que estamos a través de la comunicación. Y creo que justamente esos últimos como tips que nos dabas tiene que ver mucho con estas acciones, ¿no? Que no solamente es, bueno, pensémonos, sí, como en un manual y cómo podemos empezar a comunicarnos de diferentes maneras, sin necesidad de utilizar el masculino genérico, pero también cómo podemos reaccionar y accionar a través de la comunicación en lo cotidiano. Si hay de pronto alguna pregunta, como aquí ya al final, o algún otro comentario, gracias además por haber estado tan participativas, que de verdad nos enriquece un montón el espacio. Si de pronto alguna más quiera hacer un comentario, tenemos un par de minutitos más y ya seguiríamos con el siguiente panel. Bueno, pues mientras tanto yo le doy respuesta a la compañera. ¿Se me fue el nombre? ¿Liliana? Ay. Sí, Liliana Lazo, la compañera Liliana Lazo. Gracias. Liliana, sí. Entiendo que existe hoy una directiva, la directiva 001, que precisamente establece la necesidad de transformar estereotipos y de construir entornos laborales en el sector público
libres de violencias basadas en género y libres de discriminaciones. Entonces, desde el Ministerio de Igualdad, de hecho, se está acompañando y haciendo asistencia técnica a entes territoriales, a otros ministerios, a otras entidades del sector público para el diseño de esas estrategias, de acciones afirmativas, de campañas comunicativas, que le apuesten a la transformación en el entorno, pues en los entornos laborales de lo público. En concreto, pues estamos como trabajando en una campaña que esperamos pueda ser abrazada por los distintos ministerios, que avance hacia la erradicación de las violencias contra las mujeres a propósito del 25 de noviembre que vamos a conmemorar próximamente, pero también como que erradique las violencias contra, pues, contra las personas LGBTIQ+, contra las personas que de alguna manera también se resisten o son disidentes a este sistema de sexo-género que nos pone en unas casillas muy limitadas y que responde pues a una serie de estereotipos a los cuales estamos reaccionando y que estamos buscando transformar como sociedad y pues desde el gobierno también. Entonces destacaría esa directiva 001, pero pues también decir que en las distintas entidades están buscando pues como tener estrategias de circulares internas, campañas comunicativas también muy visuales en las oficinas que le apunten a eso. Yo creo que por eso también pues no lo hice tan como mi presentación no era institucional, porque creo que este cambio no puede solo hacerse desde el poder, sino que este cambio tiene que hacerse de adentro hacia afuera y tiene que hacerse en colectivo y también en lo individual. Tiene que hacerse de muchas maneras y por eso es que también como la invitación es a la apertura de formas, a la apertura de caminos que tenemos y a reconocer como lo valioso que estamos haciendo cada una desde el entorno donde estamos. Con eso cerraría la reflexión. Muchísimas gracias, compañeras, a quienes están ahí atrás de este sistema que nos permite conectarnos hoy, a todas las que nos han estado escuchando, a Diana con quien compartimos este panel, Juliana y Carolina. Mil gracias, compañeras. Nos seguimos viendo y seguimos construyendo y tejiendo puentes. Gabriela, de nuevo, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos entonces a continuar con el siguiente panel. Vamos a ver un video. La compañera panelista nos envió un video de su presentación. Ella es Carol Loaiza, que es comunicadora social y periodista, magíster en Dirección de Comunicación Corporativa. También hizo un diplomado en Inteligencia Artificial para Comunicación y Marketing y también ha trabajado en temas de gestión de proyectos y programación neurolingüística.